Bonjour les élèves, sois bienvenus à la 8e clase de français langue étrangère pour 12e année. En español, buenos días, estudiantes, sean bienvenidos a la 8ª clase de francés lengua extranjera para 12º grado. Quiero recordarles que en nuestro chat, para aquellos que se conecten, en nuestro chat se encuentra la línea de la fecha, la frase de la semana, la canción de la semana, el nombre, con el nombre del cantante y el link para que ustedes vean el video oficial pues, de la canción recomendada de la semana. Y les recuerdo esto al inicio de la clase, toda vez que una vez termine esta llamada a través de Meet, ya no será posible leerlo. Entonces es importante que lo copien. Bueno, como les digo, hoy es sábado. En la línea de la fecha, lo que va es, la primera línea va el día. Hoy es sábado. 28 es como se pronuncia el 28 en francés. Y estamos en el mes de agosto. ¿Cómo se escribe agosto? Recuerden que ese agosto tiene pocas letras, pero una de ellas necesita que usted le escriba su acento circunflejo. Y 2021, que es el año. La frase de la semaine. Je n'ai aucun regret. Je n'ai aucun regret en ce qui concerne mon passé, sauf si j'ai involontairement blessé a una otra persona. En español sería, no tengo remordimiento alguno en lo que concierne a mi pasado, salvo si yo he involuntariamente herido a una persona. Importante, muy importante, fijarse que hay palabras que se escriben parecido, pero que no significan lo mismo. Porque, por ejemplo, blessé, para aquellos que dominan el inglés, bless es bendición. Sin embargo, el verbo blesser en francés significa herir, lastimar. Entonces, quiero que le pongan atención a eso. Hay palabras que pueden pronunciarse parecido en otro idioma y no significan nada parecido. La chanson recommandée de la semaine s'appelle Je ne regrette rien. Por un lado, recordamos el asunto de la negación, que ya lo hemos estado hablando, y por el otro lado, cuadra mucho con el pasado. ¿Por qué? Porque se regreté o faire de regret habla como de hacer reclamos por algo que pasó o de, en este caso, arrepentirse o tener remordimiento. Eso es lo que significa je ne regrette rien. No me arrepiento de nada. Y cuando usted dice no me arrepiento de nada, está hablando de algo que pasó o de todo lo que pasó. Entonces, era apropiado que esta fuera la canción de la semana. Y como ya deben haber adivinado en casa, el tema de hoy es le passé, el pasado, el objetivo. L'élève parle sur ses activités passées.
El alumno habla sobre sus actividades pasadas. Habla y también escribe, porque la idea es que puedan hacer ambas cosas. Bien, aquí vamos a hablar qué es el pasado, cuáles son las formas más comunes en español y en francés, qué podemos expresar con eso, cuál es la fórmula. Bien, entonces, hablemos del pasado. Le passé o pretérito es el conjunto de tiempos verbales que se utilizan para hablar de acciones o de sucesos que ya han ocurrido. Es decir, ya nosotros en décimo hablábamos en presente y en undécimo también. Ahora vamos a aprender lo que es el pasado. Y después tenemos que aprender lo que es el futuro. ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, en español, los más utilizados son el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido. En francés, los más utilizados en el lenguaje oral son el imparfait. El equivalente del imparfait sería el pretérito imperfecto. De hecho, imparfait significa literalmente imperfecto. Le passé composé, que se utiliza en lugar del pretérito indefinido, pero en realidad le passé composé no es equivalente al pretérito indefinido. Es decir, que ellos en realidad no hablan en pretérito indefinido. Y dentro de unos minutos ustedes van a ver cuál es cuál. Lo que sí tienen que saber es que realmente el equivalente del passé composé es el pretérito perfecto del español. También se utiliza al oral le plus que parfait. Literalmente esto significa más que perfecto, pero cuando hablamos del tiempo en español, nosotros le decimos pretérito pluscuamperfecto. Le passé récent significa pasado reciente y en realidad nosotros no tenemos un tiempo simple ni complejo que sea como el pasado reciente. Y luego van a ver por qué. Entonces, estos son los que se utilizan en el lenguaje oral, pero en francés hay unos que se utilizan solo en el lenguaje escrito. Le passé anterior, el pasado anterior, y le passé simple, que ese es el que es equivalente al pretérito indefinido. Bien, entonces vamos a ver los ejemplos en español. ¿Qué es lo que era el pretérito imperfecto? Si usted dice, vamos a usar el verbo jugar, ¿verdad? Yo jugaba, eso es el pretérito imperfecto. Si en vez de yo jugaba, usted dice yo he jugado, eso es lo que es el pretérito perfecto. Si en vez de yo he jugado, usted dice yo jugué, ese es el pretérito indefinido. Ajá. Aquí este está repetido. Ok. Entonces ustedes pueden realmente observar que cuando nosotros hablamos en español, estos tres tiempos nosotros los usamos mucho. Jugaba, jugué, he jugado. Eso solo con el ejemplo de un verbo, ¿no? Entonces, maintenant, ahora, en francés. En francés, recordemos, passé composé en español sería el pretérito perfecto, ¿verdad? En passé composé usamos dos verbos, así que hay dos ejemplos. Je suis venu y j'ai habité. J'ai habité. El imperfecto, que sería nuestro pretérito imperfecto, j'habité. ¿Recuerdan cuando
les explicaba la clase de se presenté e insistí mucho en j'habite. ¿Por qué? Porque si usted dice j'habite, me está hablando en imperfecto, en pasado. Passé récent. Je viens de parler avec elle. Yo acabo de hablar con ella. Y en español es por eso que yo les digo que en español realmente nosotros no tenemos un tiempo propiamente que sea equivalente a eso, porque yo acabo, eso es presente. Aunque usted está hablando de algo que ya pasó. Bien, de estos tiempos vamos a empezar por el más fácil. ¿Y cuál es el más fácil? Passé récent. Necesitamos algunas cosas para poder aprender el passé récent. La primera es que ustedes tienen que conocer un verbo que se llama venir. Lo voy a ampliar aquí para que usted pueda verlo. Para que ustedes puedan verlo. Venir significa lo mismo que en español. Significa lo mismo que en español. Venir es venir. Je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez, il viene, él viene. Ajá, sí. Justo como en la marsellesa, ¿verdad? Il viene jusqu'à dans nos bras. Bueno, recuerden la marsellesa y creo que el verbo venir no se les va a olvidar. De hecho, muchos de los verbos que nosotros usamos de ejemplo, muchas palabras tienen que ver con cosas que nos ha tocado investigar. Y entonces no se extrañen de ver repetidas esas palabras en algunas lecciones. Ahora que ya conocemos el verbo venir, la segunda cosa que necesitamos es el conector. Este conector es una preposición, igual que en español, de. En español sería acabo de. En francés, je viens de. Y ciertamente, antes de que se lo pregunten, debo decirles que esa de se puede convertir en un contracto, porque si el siguiente verbo que vamos a utilizar empieza con H o con vocal, es necesario hacerle la contracción. Lo siguiente que tenemos que conocer es que lo que hace fácil ese tiempo es que, aunque son dos verbos, usted solamente tiene que aprenderse el presente de uno de ellos, que es venir. Porque los otros verbos que usted pueda usar para hacer diferentes oraciones en este tiempo, usted tiene que usarlos en infinitivo. Manger, comprendre, boire, recevoir, sortir, travailler, chercher, gagner, dépenser. Todos esos verbos que hemos conocido, siempre y cuando usted conozca la forma del infinitivo, que es el verbo sin haber sido conjugado, usted lo puede utilizar para hacer la oración que necesite. Y es por eso que este tiempo del passé récent es el más fácil de conjugar. Entonces, básicamente, para hacer una oración en passé récent, el primer elemento que necesitamos es el sujeto. Y este sujeto, tengo que recordarles que puede ser cosa, persona o animal. Es decir, en esta oración podemos tener a Luis, a María, al gato, a la casa, al marcador. O podemos usar los pronombres personales. Después que usted tiene su pronombre personal, usamos el verbo, la forma en presente del modo indicativo del verbo venir. Por ejemplo,
En el ejemplo, por ejemplo, en la oración donde el sujeto sería Luis. Luis, si usted lo reemplaza por un pronombre personal, sería él. Esto en español. En francés sería il. Entonces, podemos observarlo aquí mismo en nuestra diapositiva. Si fuese il, sería il vient. Il vient. Termina en T. La T no se pronuncia. Il vient. Luego, entonces, le agregamos nuestra preposición de o de apóstrofe. Il vient de manger quelque chose. Y luego al final le podemos agregar el complemento que necesitemos. Il vient de manger quelque chose. ¿Sí? Ahora, este passé récent no es que lo van a usar todas las veces que ustedes quieran hablar en pasado. No es así. ¿Cómo vamos a usarlo? Usted lo utiliza para expresar cosas que justo acaban de pasar. Por ejemplo, eso de Luis vient de manger quelque chose, en español significaría Luis acaba de comer alguna cosa. Entonces son cosas que acaban de suceder. Por eso es que se llama passé récent. Ahora vamos con uno un poquito más complicado. Se llama pretérito imperfecto en español. En francés simplemente le llamamos imparfait. Imparfait, que literalmente significa imperfecto. Y tiene un uso muy parecido al que le damos en el español. Con él usted puede describir acciones que se desarrollan en el pasado y que ya finalizaron hace algún tiempo. Por ejemplo, elle achetait une chemise. Ella compraba una camisa. También podemos hablar de acciones que son de carácter repetitivo. Si usted en el pasado iba todos los días a hacer ejercicio, póngase hace 10 años, hace 5 años, hace un año, hace 6 meses, pero ya hace algún tiempo. Entonces, eso es una acción de carácter repetitiva. Si usted trabajaba en un lugar que iba de lunes a viernes, de 8 a 5, a trabajar en ese lugar, eso es una acción de carácter repetitivo y que si ya usted no la realiza, entonces quedó en el pasado. Aquí el ejemplo que tenemos en la pantalla es il y a 10 ans, je faisais du fitness. Je faisais. Yo hacía ejercicio. Hace 10 años yo hacía ejercicio. Y esto que hemos puesto en la parte de adelante es lo que nosotros llamamos una expresión de tiempo o una expresión temporal. Y más adelante vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque en el imperfecto entonces ya tenemos oraciones que necesitan casi obligatoriamente para ubicarnos en el tiempo, de tan lejos es ese pasado, esas expresiones, como para que la persona tenga una idea de hace cuánto fue eso. También podemos usar el imperfecto o imparfait para referirnos a acciones que se desarrollaron en el pasado y durante las cuales en un momento determinado tuvieron
lugar otras acciones puntuales. Esto suena complicado de explicar, pero a la hora de aplicarlo es sumamente simple. Muy parecido a cuando en los libros se describe un tiempo pasado y como para ilustrar, mientras usted hacía algo, estaba pasando otra cosa. Básicamente, por ejemplo, la que tenemos en pantalla. María escribe quand la porte est ouverte. María escribía cuando la puerta se abrió. Y pueden observar que la traducción no es palabra por palabra, es equivalente más bien. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado del hecho de que para que realmente signifique lo mismo, ellos en francés no usan el pretérito indefinido. Nosotros lo usamos todo el tiempo. Y generalmente cuando alguien quiere traducir una frase en el passé composé, que es la segunda parte de la oración, lo traduce a pretérito indefinido. Ahora, la parte de, vamos a olvidarnos un poquito del passé composé, mientras hablamos del imparfait. Lo escribimos así porque se lo van a encontrar. Entonces, este es un caso que se lo van a encontrar. María escribe. Nótese esta terminación, A y T. Y María se reemplazaría por él, si tuviéramos que reemplazarla por un pronombre personal. Podríamos cambiar la segunda parte de la oración. María escribe quand tu étais à l'école. O María escribe quand il est venu, ¿no? María escribía cuando tú estabas en la escuela. Ella escribía cuando él vino. Es decir, ella estaba haciendo algo mientras alrededor de ella también estaba pasando otra cosa. Vamos a la fórmula. ¿Cuál es la fórmula del imperfecto o imparfait? Por supuesto, lo primero que siempre debemos pensar es en nuestro sujeto. Persona, animal o cosa. María, el perro, el gato, la pluma. Persona, animal o cosa. O pronombre personal. Yo, tú, él, ella, ¿verdad? Todo en francés. Le sacamos la raíz al verbo, es decir, nos quedamos con la raíz del verbo, escribimos la raíz del verbo, le quitamos su terminación. Y ustedes pueden ver una serie de letras aquí a la derecha, al lado del cuadro con la fórmula. Bueno, esas son las terminaciones que tenemos que agregarle a nuestro imparfait para que de verdad sea imparfait. Son sencillas. Y lo bueno del imparfait es que estas terminaciones valen para los tres grupos de verbos, tanto los terminados en ER como los terminados en IR y el tercer grupo que son terminaciones variadas, ¿verdad? TRE, RE, OIR, entre otros, ¿no? Y estas terminaciones A y S en primera y segunda persona del singular. A y T, tercera persona del singular. Eso es el, il, on. I, O, N, S. Y es muy importante que observen I, O, N, S. ¿Por qué es importante? Porque en presente sería solamente O, N, S, si fuese el primer grupo, ¿verdad? I, E, Z. Diferente al presente que es solamente EZ.
ese ion sería para nu, ¿verdad? Y el IEZ sería para bu. Para il y el, cuando terminan en S, es decir, plural, tercera persona del plural, sería A, I, E, N, T. Y estas terminaciones, como les digo, usted le quita la parte final al verbo, se la pone, se pone las terminaciones. Vamos a ver algunos ejemplitos de esto. Vamos primero con el verbo conduir. He buscado ejemplos de verbos que ya nosotros tenemos en nuestro módulo de duodécimo, pero los tenemos en presente. Y es importante que vayamos conociendo los tiempos para realmente poder tener la confianza de hablar o de escribir tal como lo hacemos en el español. Entonces, habíamos dicho que termina, miren, conduir es el verbo, el infinitivo, ¿verdad? Conduir, que termina en S, sería en presente. Conduise, termina en A y S. Solo le quitamos el re, porque recordemos que conduir es un verbo de la tercera conjugación. Y igual, segunda persona del singular. Je conduisais, primera persona. Tu conduisais, segunda persona del singular. Il conduisait, tercera persona del singular. Vamos con los plurales. Nous conduisions, conduición. Diferente al presente, que sería nous conduisons. Vous conduisiez, que sería en presente vous conduisez. Il conduise, conduisiez, conduisiez. Ahora con el verbo servir. Recordemos que en presente sería je sers, tu sers, il sert, nous servons, vous servez, il serve, ¿verdad? Bueno, le quitamos la IR y le ponemos todas las terminaciones y tenemos je servais, tu servais, il servait, nous servions, vous serviez, il serviait. Ven que hay, hablando de el sonido, hay diferencias entre el presente y este imparfait. No es tan difícil, solamente hay que practicarlo un poquito. Ahora, quiero que conozcan algo llamado las expresiones de tiempo. Vamos a ponerlo un poquito menos de solito. Ahora, las expresiones de tiempo se usan tanto en presente como en pasado, como en futuro. Pero lo más apropiado en general es enseñarlas cuando empezamos a hablar en pasado. Porque el pasado se aprende primero que el futuro. Entonces, pueden observar ustedes que en nuestra diapositiva tenemos 3 colores de expresiones.
A la izquierda tenemos avant, que es antes. Esto representa todas las expresiones que se utilizan con los verbos en pasado. Maintenant, que significa ahora, la columna del centro, que son las expresiones que se utilizan para hacer oraciones en presente. Estos tienen el objetivo de verdad ubicar a la persona que nos escucha o nos lee en un tiempo determinado. En el caso del presente, pues recordemos que nosotros en décimo hablamos de las partes de la jornada, ¿no? Le matin, l'après-midi, le midi, le soir, la nuit. También existen, ustedes en alguna investigación ya les ha tocado descubrir que existen estaciones, ¿no? Aquí tenemos la estación seca y la estación lluviosa. Allá ellos tienen 4 estaciones. Été, hiver, automne. Été significa verano. Hiver significa invierno. Automne es otoño. Printemps significa primavera. Y y aquí lo estoy explicando porque esas expresiones, cuando tienen que ver con la estación, depende en qué estación usted esté hablando. Digamos, estamos en verano. Usted dice CTT, este verano. Pero si no estamos en verano y usted dice CTT, estamos hablando de algo que todavía no ha pasado. O si estamos en la estación siguiente y usted dice CTT, estamos hablando de algo que ya pasó. Entonces, cuando se trata de las estaciones, se pueden incluir en cualquiera de los 3 tiempos, pero lo que importa es en qué contexto usted está hablando. Claro, aquí es más fácil porque solo tenemos 2 estaciones. Y actualmente, en teoría, esto es estación lluviosa. No hay ningún problema con eso. Pero había que aclarar eso. Entonces, conozcamos las del tiempo presente, porque el tiempo presente lo aprendimos primero. Maintenant, que significa ahora. Aujourd'hui, que significa hoy. Ce matin, que significa esta mañana. Cet après-midi, que significa esta tarde. Ce soir, significa esta noche. Ce weekend, significa este fin de semana. Cette semaine, significa esta semana. Ce mois-ci, este mes. Cet été, este verano. Cette année, este año. Estas son las expresiones del ahora, del presente. Ahora vamos a las expresiones del pasado. Y es por eso que la primera es avant. Avant significa antes. Après significa después. Avant. Hier significa ayer. Hier matin, ayer en la mañana. Hier après-midi, ayer en la tarde. Hier soir, anoche. Lundi dernier, digamos este lunes que pasó, o el lunes pasado, o el último lunes. Le weekend dernier, el fin de semana pasado. La semaine dernière, la semana pasada. Le mois dernier, el mes pasado. L'été dernier, el verano pasado, como en la película, el verano pasado. L'année dernière,
el año pasado. Y en la lista está le passé composé. Pero es como para acordarse que también se pueden usar con el passé composé cuando lo conozcan. Entonces, après, ¿qué significa? Después. Avant, après. Hagan este ejercicio en casa. Avant, maintenant, après. Avant, maintenant, après. Y verán que se van a ubicar rápidamente de forma temporal. Entonces, la primera, demain, mañana. Demain matin, mañana en la mañana. También hay otra forma de decir demain matin que es lendemain, a la mañana siguiente. Lendemain, y que la van a encontrar mucho en las canciones. Lendemain o demain matin. Mañana en la mañana. Demain après-midi. Mañana en la tarde. Demain soir. Mañana en la noche. Lundi prochain. En el caso nuestro no sería el próximo lunes, sería samedi prochain. El próximo sábado. Cuando se trata de los días, no se los dije, pero ustedes pueden suponerlo y estarían en lo correcto si dijéramos que podemos cambiar el día según sea nuestra necesidad. Y lo acabamos de hacer. En vez de lundi prochain, sería samedi prochain. ¿Por qué? Porque nuestra clase es sábado. Le week-end prochain. El próximo fin de semana. La semaine prochaine. La próxima semana. Le mois prochain. El próximo mes. L'été prochain. El próximo verano. L'année prochaine. El próximo año. Y esto se utiliza mucho con futur proche, que eso lo vamos a conocer en otra clase. Pero es muy importante que se ubiquen, ¿no? Avant, maintenant, après. Y era importante que conocieran los tres grupos, porque si se los encuentran ya se van a ubicar en un tiempo. Aquí hay más expresiones. Por ejemplo, hier o avant-hier. Ayer o antes de ayer. La semaine dernière. La semana pasada. Eso sí lo tenemos en la otra imagen. Jadis, autrefois. Ese autrefois lo usan bastante. Autrefois. Alguna vez. Le mois dernier, ya usted lo conoce. Il y a 10 ans. Hace 10 años. También se utiliza une fois, una vez. En los cuentos también il y avait. Pero esa es otra historia. Présent. Maintenant es uno. Aujourd'hui. En ce moment. Actuellement. Son conectores. Son expresiones de tiempo. Sobre todo en presente, que ya estamos acostumbrados a hablar en presente, es importante que manejen esos cuatro. Maintenant, aujourd'hui, en ce moment, actuellement. Maintenant, ahora. Aujourd'hui, hoy. En ce moment, en este momento. Actuellement, actualmente. Y estas, las dos últimas,
son muy apropiadas para el momento que hemos estado imaginando desde la primera clase que hemos tenido, donde la persona se entera que usted sabe hablar un poquito de francés y le dice, dime algo en francés. Entonces, si usted quiere sonar y mostrar que usted tiene un gran vocabulario y de hecho el grupo de 12º grado lo tiene, lo que pasa es que la mayoría de ustedes no saben que saben y no saben cuánto saben. Y entonces piensan que no saben. Frases como en ce moment y actuellement se utilizan mucho cuando usted habla en presente y se utiliza mucho para hablar a nivel profesional sobre usted mismo, sobre el momento presente de su vida. Ténganla en cuenta porque si usted domina estas 4 expresiones de tiempo en el tiempo presente, podría evitar la formación de muletillas. Ahora, para hablar en futuro con las expresiones de tiempo, demain, mañana, après-demain, pasado mañana, la semaine prochaine, la próxima semana. La última también entra en esta categoría de si usted la usa, usted muestra que tiene un poquito más de vocabulario. Dans 5 ans, en 5 años. Porque en las entrevistas de trabajo generalmente hay una pregunta. ¿Usted cómo se imagina dentro de 5 años? ¿Usted cómo se imagina dentro de 20 años? Como podrán ver, ese número se puede cambiar. Dans 5 ans, en 5 años. Dans 20 ans, en 20 años. Dans 30 ans, en 30 años. Y lo siguiente que usted va a decir es je crois, yo creo, j'imagine, yo imagino, je pense, yo pienso. Y hay muchos verbos que se pueden utilizar dependiendo de cuál a usted le guste usar. Es un idioma que es muy rico en expresiones, casi tanto como el español. Y si usted aprende los pequeños tips, las pequeñas palabras que hacen la diferencia, tendrá la confianza de cualquier día que a usted le digan, dime algo en francés, se podría decir, dans 5 ans, je veux, en 5 años yo quiero, obtener une maison. En 5 años yo quiero obtener una casa. O en vez de obtener, decimos acheter, comprar una casa. Acheter, que es un verbo que lo conocemos desde 10º grado. En passé, igual. Il y a 10 ans, j'étais à l'école. Hace 10 años yo estaba en la escuela. Un ejemplo. Le mois dernier, j'étais chez moi. El mes pasado yo estaba en mi casa. Autrefois, hace algún tiempo o alguna vez, autrefois, j'étais un étudiant. Le français avec la professeure Méndez. Esto sí es un ejemplo que ustedes pueden usar. Alguna vez yo estudié en español, sería en pretérito imperfecto, en indefinido. Lo haríamos en indefinido, pero en francés lo haríamos en pretérito imperfecto. Autrefois, j'étudiais avec la professeure Méndez. Alguna vez yo estudié, pero decimos yo estudiaba con la profesora Méndez.
Solo son ejemplos. Básicamente, la tarea de esto es que usted se tiene que aprender estas expresiones, que usted tiene que elegir las expresiones que más le gusten, pronúncialas todas en casa y cuál es la que a usted le parece que mejor le suena cuando la pronuncia. Elija un par de cada tiempo, pero en el tiempo presente yo recomiendo manejar esas cuatro, las cuatro que están en esta diapositiva. Créanme que les va a ayudar mucho. Ahora, un reto formativo para nuestros estudiantes de duodécimo. Tomen su módulo y no sé si se dieron cuenta que durante esta clase utilizamos 2 verbos de los 4 que conocimos en la página 17 de nuestro módulo de duodécimo grado, ¿verdad? Ya los consiguieron, ya los vieron, ¿verdad? Entonces, recordemos, en esa página existe travailler, servir, conduir y no recuerdo cuál es el otro. Per, travailler, servir y conduir. Nosotros en esta presentación y para esta explicación utilizamos conduir y servir. Queda travailler y queda per, ¿verdad? Entonces, el reto consiste en que ustedes van a buscar esos dos verbos y con la fórmula que hemos planteado en esta clase, quiero que hagan el ejercicio solo para demostrarse a sí mismos que pueden de convertir esos tiempos verbales de presente a imperfecto. Y voy a ampliar esto porque quiero que observen este enlace que está en la parte de abajo de nuestra diapositiva. Eso es para que ustedes puedan comprobar que lo hicieron bien. Allí, cuando escriban eso, o simplemente busquen le conjugué, o si es que acaso tienen la aplicación de le conjugué, solo la abren y buscan el verbo. Y van a buscar dentro del modo indicativo el que dice imperfecto. Y van a comprobar que lo hicieron bien. Yo sé que ustedes pueden hacerlo porque esto es una fórmula súper sencilla. También les va a tocar buscar en nuestro módulo, allí no lo dice, pero quiero que lo sepan. En nuestro módulo hay solo un verbo que resulta una excepción a la forma en la que se debe conjugar en imperfecto. Y es un verbo que ustedes conocen desde décimo grado. Pero no les voy a decir, voy a permitir que lo busquen y próxima semana los voy a sacar de la duda. Ahora, ¿qué sucede con el passé composé? Porque si ustedes recuerdan al inicio de esta clase, hablamos que en francés, para hablar en pasado, se utilizan generalmente 3 tiempos. Passé récent, passé composé y l'imparfait. Y hemos explicado 2 de los 3. El tercer tiempo, yo voy a dejarlo toda la semana trabajando con el imperfecto y con el passé récent, porque como ejercicio también pueden hacer lo mismo con el passé récent. Y vamos a descubrir qué pasa con el passé composé la otra semana. Bien, vamos entonces a hacer nuestra checklist. Hace rapelé para acordarse. Número 1 están
invitados a realizar el reto de la chanson de la semaine. Recordemos, es Je ne regrette rien de Edith Piaf. También quiero que hagan el esfuerzo, si tienen tiempo, traten de pronunciar la frase de la semana. Sé que está un poquito larga. Je n'ai aucun regret en ce qui concerne à mon passé, sauf si j'ai involontairement blessé une autre personne. No tengo ningún remordimiento en lo que concierne a mi pasado, salvo si he involuntariamente herido a otra persona. Además de eso, quiero recordarles que si tienen alguna duda, problemas con su equipo o con el sistema, alguna cosa inconvenientes en la entrega de tareas, sí deben presentar alguna excusa los días de consulta, donde vamos a estar disponibles para ustedes desde las 2 de la tarde a las 4 de la tarde por WhatsApp y por correo. Son los martes y los jueves. Ce que nous savons, lo que nosotros tenemos hasta el momento, para estar claros, ya tenemos 4 recherches, ¿verdad? La número 1, la Revolución Francesa, es del 10 de julio. La de Les Vacances, que es la número 2, era del 24 de julio. La de la Météo era del 31 de julio. La Recherche 4, pour aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Y se trata de les goûts et les préférences, los gustos y preferencias. Que por cierto, si no la han terminado, les voy a dar un dato. Entre los documentos hay uno que se llama exactamente así, con el que tal vez puedan ayudarse a la hora de escribir. Si hablamos de los talleres, Atelier 1 sobre los verbos auxiliares era para el 16 de julio. Atelier 2, Les Sports, 23 de julio. Atelier 3 sobre la negación era para el 13 de agosto. Y el Atelier 4 de Se Présenter no era para ayer, era para el 20 de agosto. Tenemos desde hace ya tiempo Partiel 1, que era el trabajo de On connaît la Marseillaise para el 6 de agosto. Parlons sur l'avenir. Hablemos de el futuro o lo que está por venir. Je vous présente une personne que j'admire para el 4 de septiembre. Eso sería el parcial número 2. La autoevaluación empieza el 4 de septiembre y termina el 11 de septiembre. Es decir, ustedes tienen una semana para entregarme eso en nuestra plataforma Claro Online. Ya eso está programado desde los primeros días del trimestre. Allí no hay nada que... Ahora, si ustedes tienen algún problema, si por ejemplo alguna de estas actividades usted no la puede ver, usted me avisa, yo reviso si es que hay alguna configuración o si de plano hay que hablar con alguien del colegio, porque recordemos que hay cosas que la profesora no puede hacer. Y el examen final, el examen trimestral, es para el 18 de septiembre y lo vamos a conversar la próxima clase.
En pantalla tenemos la bibliografía. Ciertamente esta lección no está propiamente en nuestro módulo, sin embargo, está completamente relacionada con lo que hay en nuestro módulo, por tanto, sigue siendo la primera bibliografía que hay que poner aquí. Para confeccionarla, pues también nos hemos remitido al Becherel, que es un libro de conjugaciones, libros de gramática francesa, nuestro mejor amigo el diccionario, los diccionarios de conjugación que existen en Internet, por supuesto, aquí se me olvidó ponerlo, pero pues el link de la chanson recommandée de la semaine, que tan important. Et voilà. Ça fait... Ah, cerrar. Vamos a cerrar esto. Vamos a dejar de compartir para entonces dar como se debe la despedida. Bon, ça fait un plaisir vous regarder et vous écouter aujourd'hui. J'espère que vous ayez un bon week-end et une belle semaine. On se retrouve samedi prochain.